Más tarde, cuando ustedes sigan estudiando la carta conmigo, se van a dar cuenta porque Pablo dice, y el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, a doctrinas y enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia, en el segundo siglo de la iglesia, se disparó la herejía más grande. Se disparó la herejía más grande. Diversos pensamientos, diversas doctrinas. ¿Sabe cuántas doctrinas habían en el tiempo de Pablo? ¿Sabe cuántas doctrinas estaban dentro de la iglesia y cuántos pensamientos estaban dentro de la iglesia? 80. Entre esos estaban los nicolaitas. Entre esos estaban los gnósticos. Entre esos estaban los montanistas. Entre esos estaban los priscialistas. Entre esos estaban los panteístas. Entre esos estaban un montón de doctrinas que si usted se pone a estudiar conmigo la carta de Timoteo, va a entender por qué Pablo habla que el Espíritu Santo dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus demoníacos y a doctrinas de demonios. O sea que ya las doctrinas falsas, a temprana edad, no en este tiempo, a temprana edad, ya estaban metidas dentro de la iglesia. ¿Y quiénes fueron los primeros parásitos? Las primeras garrapatas que empezaron a intoxicar la buena doctrina, la sangre de la iglesia, a dañar la buena costumbre, a dañar la doctrina apostólica. Himeneo y Alejandro. Cuando alguien está en una congregación y quiere dañar la sana doctrina, cuando alguien está dentro de una congregación y no sabe nada y se envanece y quiere ser más que su mentor, quiere ser más que la persona que el Eterno ha puesto para enseñarle, y empieza a distorsionar y a manejar información que no es correcta, estos tienen el espíritu de Himeneo y tienen el espíritu de Alejandro. Entonces Pablo le dice, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con Himeneo y tengan mucho cuidado con Alejandro. ¿Aló? Porque esos me han hecho la vida imposible. ¿Y qué si estudiamos un poquito Himeneo? ¿Y qué si estudiamos un poquito Alejandro? Hay que meterse por qué le hicieron la vida imposible a Pablo. Pero para eso tenemos que estudiar libros que no necesariamente están en la Biblia. Los tiene el Vaticano. Libros que en la historia no los leímos, pero que son comentarios alternos a la situación que se estaba viviendo. Libros que los tiene guardado el Vaticano. Cartas donde precisamente habla del comportamiento de Himeneo, de Alejandro. ¿Algunos de ustedes han escuchado la doctrina gnóstica? Amén. Ustedes me van a hablar de los gnósticos de ahora. No, esos no son los gnósticos de la iglesia. Cuando estamos hablando del gnosticismo de la iglesia primitiva, no son los gnósticos de Samuel Aungeor, por favor. Samuel Aungeor era costeño, era de Ciénaga Magdalena. No estoy hablando de ese gnosticismo, estoy hablando de Simón el Mago, estoy hablando de Himeneo, estoy hablando de Alejandro. No es el mismo gnosticismo costeño, esa doctrina gnóstica que creen los chakras, que creen la reencarnación que conocemos aquí en Colombia. La palabra gnosis quiere decir conocimiento. Y el gnosticismo de la época era una combinación de filosofía platónica, era una combinación de filosofía griega, también con doctrinas de Persia, entre esos el zoroastrismo, Zaratustra, y también una combinación de otras cosas, de reencarnación y de otras cosas más. Y era un revoltijo
de filosofías griegas, orientales y judías. Era una mezcla, era un pozole, era un sancocho, era un mondongo de doctrina que creía un montón de cosas. Entre esas, que Yeshua no había venido en cuerpo, que el cuerpo de él simplemente había sido una apariencia, pero realmente cuerpo como tal, carne y sangre como tal, no había venido Yeshua, porque un ser eterno no se puede encarnar en un ser mortal, porque ellos consideraban que el cuerpo era asqueroso, era malo, a tal grado que ellos consideraban que no era bueno casarse. ¿Para qué procrear seres y traerlos de la eternidad a encajonarse en cuerpos mortales? Y por eso ellos no se casaban y prohibían el matrimonio, porque para ellos el cuerpo era asqueroso. Tampoco comían ciertos alimentos, no comían ciertos alimentos porque los consideraban inmundos. Entonces, cuando el pastor evangélico lee primera de Timoteo 4:1, piensa que la prohibición de alimentos viene del judaísmo. No está hablando del judaísmo. No está hablando de los alimentos que el Eterno creó, no está hablando de la dieta kosher. Está hablando de los alimentos que el gnosticismo prohibió, los cuales consideraba que eran inmundos, entre esos la carne, porque tenían dietas vegetarianas los gnósticos. Pero no se está refiriendo Pablo que está destruyendo la dieta kasher o la dieta que dio el Eterno, sino la dieta que estos gnósticos habían colocado, pensando que a través de los vegetales, lo mismo que a los Hare Krishnas de hoy en día, se purificaban, porque consideraban que la carne o algunos alimentos eran inmundos, malos, y no dejaban evolucionar el alma. Y también consideraban que el matrimonio era malo, y por eso entre ellos no se casaban. Y de ahí viene también otra rama que aparece más adelante, que es la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estaba la doctrina de la iglesia? ¿Qué pasó con estos dos diablos, con estos dos parásitos, Himeneo y Alejandro? Estaban metiendo la reencarnación, estaban metiendo el gnosticismo, que Yeshua no había venido en carne, porque el demiurgo o el Dios o el santo o el eterno no puede ser tan eterno de irse a meter en un cuerpo corrupto, en un cuerpo humano. Entonces dicen, no, Jesucristo, para que me entiendan mejor, no vino en carne y sangre, porque ¿cómo es posible que la deidad se vaya a encarnar en una mujer y vaya a nacer? Ellos le parecía eso, que era algo inconcebible, era algo corrupto, y por ende ellos rechazaban que Jesús había venido en cuerpo y sangre. Por eso Juan dice, todo aquel que niegue que Yeshua HaMashiach o Jesucristo ha venido en carne y sangre, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, ¿quiénes eran los anticristos? Las doctrinas gnósticas, las doctrinas apóstatas, las doctrinas herejes, que ya estaban en los primeros 100 años de la iglesia. ¿Aló? ¿Y por qué es interesante estudiar esto a Himeneo y Alejandro? Porque siempre dentro de las congregaciones un líder va a tener broncas. Un líder va a tener broncas. No todo va a ser color de rosa. Siempre va a haber gente que se va a levantar con herejías. Siempre va a haber gente que se va a creer que sabe. Se van a levantar gente indocta, que se mete al internet, aprende un poquito y ya quieren enseñar y pasar por encima de sus maestros, sin tener conocimiento. Diga conmigo, alejandristas e himeneístas. ¿Y qué es lo que hace el espíritu de Himeneo y Alejandro? Destruir congregaciones.
confundir congregaciones, destruir congregaciones. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿A cuánto le está pareciendo interesante esta reflexión? ¿Qué es lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo? Cuídate de esos dos. Y por eso le dice, predica bien, traza bien la palabra, prepárate bien, porque la iglesia es columna de la verdad. Prepárate bien, porque tú no estás vendiendo carne, ni vendiendo yuca, ni repartiendo empanadas. Tú vas a tener que pelear con doctrinas orientales, con doctrinas que tienen argumentos filosóficos de apostasía, de herejía. Y tienes que estar bien preparado para enfrentarte a ellos con lo que se te ha enseñado apostólicamente y con lo que te ha enseñado tu mamá y tu abuela, con la buena palabra. Si usted no tiene buena palabra, a usted el diablo lo trona. Usted puede cantar bonito, usted puede decir viva el rey, pero si se duerme escuchando la palabra, ya se tronó, mijo, porque lo agarra a cualquiera y le da 3 vueltas, y si no tiene buena palabra, lo tuerce, lo daña, porque el espíritu de Himeneo y el espíritu de Alejandro, eso es lo que hace, destruir la iglesia y confundir. Entonces, mis amados, no era fácil. Busquen en la Wikipedia, se van a deleitar. Himeneo y Alejandro, los primeros gnósticos de la iglesia, le hicieron la vida imposible a Pablo, y fueron uno de los que empezaron a propagar las doctrinas del gnosticismo. Y ustedes no saben quién fue el gran gnóstico de la historia de la iglesia. Ustedes lo conocen. Ustedes conocen al gran brujo de la historia de Hechos de los Apóstoles, Simón el Mago. Los libros apócrifos, que por cierto no son mentira ni son verdad, son de criterio personal. Usted decide, usted es el que les da el veredicto si son buenos o malos. Por eso se llama apócrifo, de dudosa procedencia. Usted es el que le da el veredicto con su óptica, con su criterio, si el libro a su criterio es malo o bueno, como el libro de no. ¿Quién es el que le puede dar el criterio al libro de no? Pues alguien que tenga bastante filtro en la palabra. Yo no puedo decir un libro, este libro es bueno o este libro es malo. Todo depende de su criterio, todo depende de su madurez, todo depende de la perspectiva, todo depende del conocimiento, todo depende del conocimiento de la palabra para filtrar algo que llega a sus manos. Si uno no estudia la historia de la iglesia, los parásitos, los gérmenes, todo lo que se metió, uno no puede entender ni comprender la razón por qué todavía dentro de la iglesia romana todavía existen costumbres, posiciones, costumbres, doctrinas que son la herencia de esos parásitos, de esos gérmenes contaminantes de doctrina falsa que se metieron dentro de la iglesia primitiva. Cuando alguien está en una congregación y quiere dañar la sana doctrina, cuando alguien está dentro de una congregación y no sabe nada y se envanece y quiere ser más que su mentor, quiere ser más que la persona que el Eterno ha puesto para enseñarle, y empieza a distorsionar y a manejar información que no es correcta, estos tienen el espíritu de Himeneo y tienen el espíritu de Alejandro. Hermanos amados, usted ha venido a la casa del Eterno, que es columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que enseñar la palabra, tienes que tumbar las herejías,